Lo que ocurrió aquella noche cambió para siempre la historia de un rincón olvidado del estado de Veracruz. Un lugar tan perdido entre los cerros que ni los mapas digitales se atreven a mostrarlo. San Cristóbal Tenancingo. Un nombre que parecía arrastrar siglos de silencio y pecado. Volvió a pronunciarse en susurros entre los habitantes de los pueblos vecinos después de lo sucedido. Dicen que ese sitio, cubierto por una neblina espesa como el olvido, fue borrado de los registros humanos por una razón que solo los muertos conocen. Todo comenzó un sábado cualquiera, o al menos eso creyó Roberto Mendoza, un taxista de 34 años que recorría las carreteras federales de madrugada, persiguiendo pasajeros y fortuna entre los fantasmas del asfalto. A las 11:47 de la noche, su teléfono vibró con insistencia, anunciando una llamada que no parecía venir de este mundo. Al contestar, una voz de mujer, rasposa como madera vieja, le pidió un viaje urgente. Su destino, el entronque de la carretera federal, kilómetro 89, con rumbo a San Cristóbal Tenancingo. A cambio, le ofreció 800 pesos, una suma G en euros para esas horas muertas. Roberto aceptó sin pensar demasiado, guiado más por la necesidad que por la prudencia. La voz soltó una risa seca, quebrada, que pareció nacer de una garganta llena de polvo. Aquel sonido bastó para erizarle la piel, pero no lo detuvo. Con el aire frío golpeando el parabrisas y la carretera, perdiéndose entre la oscuridad, avanzó hacia lo desconocido. Llegó al punto acordado a las 12:23. Allí estaba ella, una anciana diminuta, cubierta por un rebozo negro que le ocultaba el rostro casi por completo. Permanecía inmóvil al borde del camino, como si lo hubiera estado esperando desde hacía siglos. El aire alrededor olía a flores marchitas y tierra mojada, un aroma dulzón y rancio que se mezclaba con el polvo del camino. La mujer subió al taxi sin decir palabra, y su presencia llenó el vehículo de un silencio tenso y espeso. Durante el trayecto, la anciana comenzó a murmurar frases incomprensibles, palabras que se deslizaban entre la lengua y el aire, como rezos olvidados. Roberto alcanzaba a distinguir fragmentos sueltos, voces que decían, ya vienen los marcados y nadie escapa. Su respiración se aceleró, pero siguió conduciendo, intentando convencerse de que eran delirios de una vieja senil. Sin embargo, la sensación de peligro era real, tangible, casi física. Era como si el aire dentro del auto se hubiese vuelto más pesado, más denso, lleno de presencias invisibles. Cuando por fin divisó el oxidado letrero que anunciaba la entrada al pueblo, algo cambió en el ambiente. El letrero colgaba torcido y decía, «Han bienvenidos a San Cristóbal Tenancingo, población 743 almas». Pero alguien había tachado la palabra almas y escrito con pintura roja una nueva condenados. Roberto tragó saliva. El silencio del pueblo era absoluto. Ni un perro ladraba, ni un grillo cantaba, ni el viento osaba soplar entre las casas de adobe. La mujer descendió lentamente del taxi y extendió su mano huesuda, entregándole el dinero. Los billetes estaban húmedos, fríos, impregnados de un hedor nauseabundo que lo hizo apartarlos de inmediato. Antes de marcharse, la anciana se volvió hacia él. En su rostro seguía oculto por las sombras del rebozo, pero su voz resonó clara, firme, con una autoridad antigua. Le dijo que no permaneciera en el pueblo después de las 3:33. Luego desapareció, deslizándose entre las calles estrechas, envuelta por la oscuridad. Roberto, inquieto, encendió un cigarro para calmarse. Pensó en volver de inmediato, pero algo lo detuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez la sensación de que lo observaban desde algún rincón invisible. Los minutos se estiraban como si el tiempo mismo se negara a avanzar. De pronto, en medio de la calle principal, vio a un niño de unos 7 años, completamente inmóvil bajo un farol que parpadeaba con luz enferma. El niño no se movía ni pestañeaba. Roberto bajó un poco la ventanilla y trató de llamarlo, pero el aire que entró al auto era tan frío que sintió que le cortaba la piel. Fue entonces cuando el niño giró la cabeza de una forma antinatural, con un movimiento quebrado que no parecía humano. Sus ojos eran 2 círculos blancos, vacíos, como si alguien los hubiera hervido.
La expresión del niño no tenía vida, no pertenecía al mundo de los vivos. Y en ese instante, todo cambió. El niño permanecía inmóvil bajo la débil luz del farol, y el parpadeo intermitente hacía que su figura pareciera desvanecerse y volver a surgir, como si existiera en dos lugares al mismo tiempo. Roberto sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y le heló las manos sobre el volante. No había razón para que aquel niño estuviera allí, a esa hora, en un pueblo que parecía vacío desde hacía siglos. La lógica se disolvía frente al miedo que se apoderaba de su mente. Pensó en retroceder, pero una voz que no supo de dónde venía lo instó a avanzar. El motor rugió con un sonido ahogado y el taxi se movió lentamente hacia adelante, como si atravesara un aire espeso. Cuando el vehículo estuvo a pocos metros del niño, este levantó la cabeza por completo. Su cuello crujió con un sonido semejante al de una rama seca partiéndose. Entonces habló, con una voz que no correspondía a su cuerpo. Una voz profunda, grave, como si 1000 gargantas hablaran al unísono. Dijo que nadie podía irse después de la hora. El eco de esa frase se expandió por las calles vacías. Roberto, horrorizado, miró el reloj del tablero. Las manecillas marcaban exactamente las 3:33 de la madrugada. Intentó convencerse de que era una coincidencia, pero el reloj no avanzaba. El segundero permanecía detenido, inmóvil, como si el tiempo mismo hubiese sido atrapado en una eternidad silenciosa. Fue entonces cuando las luces de todas las casas del pueblo se encendieron al mismo tiempo. No era una luz normal, era un resplandor verdoso, enfermizo, que pulsaba como un corazón gigantesco, latiendo al ritmo de algo que respiraba debajo de la tierra. Ambum. Buman buman, cada destello hacía vibrar el suelo y estremecía el aire, como si las piedras recordaran un antiguo ritual prohibido. El motor del taxi rugió de nuevo. Roberto presionó el acelerador con fuerza, pero el auto no se movió. Las llantas giraban en falso, como si una fuerza invisible lo mantuviera prisionero. La desesperación lo hizo golpear el volante una y otra vez, pero nada respondía. Fue en ese instante cuando escuchó un sonido que no olvidaría jamás: el murmullo de pasos. Cientos de pasos deslizándose por el empedrado. Desde las puertas de las casas comenzaron a salir figuras. Primero una, luego 10, luego decenas. Eran hombres, mujeres y niños, todos caminando con movimientos mecánicos, rígidos, como muñecos sin vida. Tenían los ojos completamente blancos y las bocas deformadas en sonrisas amplias, grotescas, que se abrían demasiado, como si sus mejillas no conocieran el límite del hueso. Rodearon el taxi lentamente, formando un círculo perfecto. El sonido de sus respiraciones llenaba el aire, un jadeo uniforme, inquietante, casi animal. De entre los susurros, Roberto alcanzó a distinguir algunas palabras que se repetían con cadencia ritual. Otro más: la colección crece. Bienvenido a casa en el pánico. Lo hizo intentar tocar el claxon, pero este no emitió sonido alguno. Todo estaba muerto dentro del auto. La radio chisporroteó y la pantalla del celular que había dejado en el asiento comenzó a encenderse sola. La hora seguía siendo la misma en 3:33. Las líneas de señal desaparecieron y en su lugar un mensaje parpadeante se dibujó en la pantalla. Letras formadas por interferencia en T. Advertimos. En el sudor le empapaba la frente y las manos. El aire se había vuelto más frío, tan frío que su respiración salía en nubes densas. Las figuras afuera comenzaron a moverse de manera errática, contorsionándose, riendo en silencio, golpeando los vidrios con los nudillos. Entre la multitud emergió una figura más alta, delgada, con la piel colgándole como una prenda vieja. Su rostro era una máscara de hueso y piel reseca. Sus ojos hundidos parecían pozos sin fondo. Golpeó la ventana del conductor con un ritmo constante, 3 veces. Luego volvió a reír. Su voz se escuchó como grava molida, áspera, cargada de una tristeza eterna. Dijo algo que no parecía una amenaza, sino una sentencia: na, jugar, aná, su alrededor. Los demás comenzaron a repetirlo. A jugar, a jugar. Todos jugamos aquí
después de la hora. Sus voces eran ecos del infierno, un cántico macabro que hacía vibrar los cristales. Roberto trató de abrir la puerta, pero estaba sellada, como si el metal se hubiese fundido con el marco. No había escapatoria. De pronto, sintió que algo lo observaba desde el frente. Levantó la mirada y allí estaba ella, la anciana. Su rebozo ya no cubría un rostro humano. Lo que quedaba de su piel se derretía lentamente, como cera caliente, revelando una multitud de bocas que sonreían todas al mismo tiempo. Algunas hablaban entre sí, otras reían, otras susurraban frases que se entrelazaban como una sola voz. «Te lo advertí, hijo mío», dijeron todas al unísono, sin mover sus labios, como si el aire mismo pronunciara las palabras. El sonido de cristales agrietándose llenó el silencio. El sonido de los cristales resquebrajándose se mezcló con un viento helado que parecía provenir del fondo de la tierra. Cada grieta en el parabrisas era como una herida abierta por donde el frío del más allá se filtraba. Roberto sintió que el aire le arrancaba el aliento, un frío que no era natural, que calaba más allá de la carne y alcanzaba el alma misma. Intentó moverse, pero sus brazos no le respondían. Era como si algo invisible lo sujetara desde el asiento, obligándolo a presenciar su destino. Las ventanas estallaron al mismo tiempo. Un coro de risas secas, como de papel arrugándose, llenó el aire. De entre los fragmentos de vidrio emergieron manos putrefactas, dedos largos y huesudos que se extendían como raíces buscando alimento. Eran decenas, tal vez cientos, y todas lo tocaban al mismo tiempo. Uñas negras y quebradas se clavaban en su piel mientras lo arrastraban lentamente hacia afuera del vehículo. El taxi tembló con fuerza, como si las manos lo empujaran desde todos los lados. La noche entera parecía respirar. En el cielo, las nubes giraban formando un vórtice, y un resplandor verdoso brotaba desde el corazón del pueblo, iluminando la plaza principal. Roberto fue sacado a la fuerza. Gritó, pero el sonido se perdió entre los murmullos de la multitud. Ninguna voz humana respondió, solo el eco de risas sin alma se escuchaba en la oscuridad. El suelo de San Cristóbal Tenancingo estaba cubierto por una neblina espesa que se movía como un ser vivo. A través de ella se distinguían las siluetas de los habitantes malditos. Sus cuerpos se contorsionaban, giraban sobre sí mismos, como si danzaran en un ritual eterno. En el centro de la plaza se abría una fosa enorme, tan negra que parecía no tener fondo. El olor que salía de ella era insoportable, una mezcla de carne podrida, tierra húmeda y flores marchitas. La anciana, o lo que quedaba de ella, se encontraba al borde de esa fosa. Su figura era una amalgama de piel derretida y bocas superpuestas que reían, murmuraban y cantaban en un idioma imposible. De su pecho colgaban rosarios ennegrecidos y amuletos oxidados que tintineaban con el viento. A su alrededor, los condenados formaban un círculo perfecto, observando a Roberto con una calma espectral. «Ahora eres parte de la colección», susurraron las voces de la criatura. El suelo comenzó a temblar. De la fosa surgieron cuerpos en descomposición, taxistas, camioneros, viajeros extraviados, todos con la mirada vacía, todos con la misma sonrisa blanca y sin vida. Sus movimientos eran lentos, pero inevitables, como si una fuerza los impulsara desde abajo. Roberto los reconoció. Había visto sus rostros antes en periódicos y noticias de desaparecidos. Todos los que alguna vez habían pasado por esa carretera estaban allí, esperando su turno en la eternidad. El grito de Roberto se ahogó cuando las manos muertas lo sujetaron de los tobillos. Trató de resistirse, arañando la tierra, pero fue inútil. La fuerza que lo arrastraba hacia la oscuridad era más antigua que cualquier voluntad humana. Las bocas de la anciana pronunciaron su sentencia final: «A la hora nunca termina». La tierra se lo tragó, la fosa volvió a cerrarse con un sonido húmedo, y el pueblo
recuperó su silencio. El reloj de la torre marcó nuevamente las 3:33, congelado en un ciclo que se repetía noche tras noche, siglo tras siglo. 3 días después, encontraron el taxi de Roberto abandonado en el kilómetro 89 de la carretera federal. El vehículo estaba intacto, salvo por una fina capa de tierra en el parabrisas y el hedor a humedad que impregnaba el interior. No había huellas, ni señales de lucha, ni rastros de su conductor. La policía, incapaz de explicar su desaparición, concluyó que había huido al norte por deudas de juego. Pero quienes conocen las leyendas de Veracruz saben que esa historia es mentira. El nombre de San Cristóbal Tenancingo volvió a resonar en los cafés y fondas de los pueblos cercanos. Algunos aseguraban que, en las madrugadas sin luna, el sonido de un motor lejano se escuchaba en los cerros, acompañado por una voz que imploraba desde el Ven, por Mian, la hora nunca termina. Semanas más tarde, un documentalista llamado David viajó a Veracruz siguiendo historias paranormales para un programa en línea. En su primera noche, en la habitación del hotel, el teléfono sonó exactamente a las 11:47. Una voz rasposa pidió un viaje hacia San Cristóbal Tenancingo. David respondió que no era taxista. La voz soltó una risa seca, idéntica a la que describen quienes alguna vez hablaron del pueblo maldito, y le dijo: claro que sí lo eres, David, yo sé mucho sobre ti. Te estamos esperando. Antes de que pudiera cortar la llamada, escuchó otra voz en el fondo, débil, distorsionada, pero inconfundible. Era Roberto Mendoza, suplicando entre ecos y estática: ven por Mian, la hora nunca termina. Desde entonces, nadie volvió a saber nada del documentalista. Algunos dicen que su cámara fue hallada junto a la carretera, grabando sola, mientras el reloj digital marcaba eternamente la misma hora, 3:33. Mucho antes de que San Cristóbal Tenancingo existiera como un caserío, antes de que la carretera cortara los cerros y los mapas intentaran trazar sus líneas sobre la tierra, aquel valle era conocido por otro nombre, el Valle del Silencio. Los pueblos totonacas hablaban de él con temor, diciendo que allí la tierra respiraba y el aire guardaba voces que no eran humanas. Los más viejos afirmaban que en esas colinas se abría una grieta hacia el inframundo, un umbral que conectaba el mundo de los vivos con el reino de los condenados. Con el paso de los siglos, los conquistadores levantaron sobre esas ruinas un pequeño templo dedicado a San Cristóbal, patrono de los viajeros. Querían sellar el abismo con plegarias, pero lo único que hicieron fue despertar algo dormido. Los monjes del lugar comenzaron a desaparecer una noche tras otra, dejando tras de sí solo hábitos ennegrecidos y el olor a cera derretida. Los registros de la época mencionan una fecha repetida en todos los escritos en 3:33 de la madrugada, la hora en que las campanas del templo repicaban solas. Los pocos habitantes que sobrevivieron huyeron hacia los cerros y el pueblo quedó vacío. Sin embargo, el abandono no detuvo la maldición. Los viajeros extraviados que cruzaban por aquel valle comenzaron a desaparecer también. Sus carruajes eran hallados intactos, sus caballos amarrados, pero los conductores nunca regresaban. Con el tiempo, el sitio fue borrado de los mapas oficiales y solo su nombre sobrevivió en las historias de los viejos, que advertían a los forasteros que jamás se detuvieran allí. Dicen que a mediados del siglo pasado, una familia intentó repoblar el valle. Construyeron casas, sembraron maíz y levantaron una pequeña iglesia sobre las ruinas del antiguo monasterio. Durante los primeros años, todo pareció tranquilo, hasta que los relojes comenzaron a marcar siempre la misma hora. Los animales morían sin causa, las cosechas se pudrían de un día para otro y en las noches se escuchaban risas provenientes del monte. Una madrugada, el padre del pueblo encontró a su esposa rezando frente al altar. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Al acercarse, notó que sus ojos eran completamente blancos. Ella le tomó las manos y pronunció la frase que marcaría el destino de todos: en el tiempo no se detiene. Nosotros sí. Desde entonces, cada generación quedó atrapada en un ciclo perpetuo, reviviendo la misma hora
La misma noche, una y otra vez. La leyenda cuenta que la anciana del rebozo negro fue la primera en sellar el pacto con las sombras. En tiempos antiguos, cuando aún había cosechas y risas, su hijo desapareció en el monte. Desesperada, ofreció su alma a cambio de recuperarlo. Una voz respondió desde la grieta: «Ante, devolveré a tu hijo, pero solo si me entregas a todos los que crucen este valle». Ella aceptó, sin entender que había condenado a generaciones enteras. Desde entonces, cada viajero que pisa San Cristóbal Tenancingo se convierte en parte de la colección. El número en el letrero oxidado de la entrada no es una simple estadística, es el registro de las almas atrapadas, un censo del infierno. Cada nuevo visitante añade una cifra, y la palabra condenados escrita en pintura roja se renueva por sí sola cada cierto tiempo, como si una mano invisible la reescribiera bajo la luna. A veces, cuando la niebla cubre los cerros y el viento arrastra el eco de los motores, los lugareños juran ver el resplandor verdoso del pueblo en la distancia. Nadie se atreve a acercarse, pero todos saben lo que significa: otra alma ha sido llamada. Otro viajero ha respondido a la voz rasposa que suena a las 11:47 de la noche. La carretera sigue allí, escondida entre la maleza, como una cicatriz viva. Quienes la cruzan aseguran sentir una presencia observándolos desde el retrovisor. Algunos escuchan risas secas, otros distinguen una figura encorvada con un rebozo negro al borde del camino. Al poco se detienen, los que lo hacen jamás regresan. De vez en cuando, un teléfono suena en la madrugada y una voz vieja pregunta por un viaje al kilómetro 89. Los que contestan, aunque sea por curiosidad, quedan marcados. Su destino ya no les pertenece, porque en San Cristóbal Tenancingo, el tiempo no avanza, la muerte no duerme y la hora jamás termina.